Empecé el día miércoles, ayer continué con el capítulo 1 y hoy sigo con el capítulo 1. Todo el libro de Romanos lo voy a hacer bajo exposición. Con la serie del libro de Romanos, puedes seguir también los mensajes por las redes sociales, el canal de YouTube que tenemos, Facebook de la iglesia y demás. Anoche terminamos en el versículo 17 que dice, porque en el Evangelio, 1:17 de Romanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dijimos, entre otras cosas, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La gran pregunta es, ¿salvación de qué? Del pecado. Salvación de la oscuridad, salvación del temor, salvación de todas las consecuencias que nos trae el hecho de estar alejados de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Dijimos que cuando Pablo dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, Pablo lo que está diciendo en la traducción original es, te da fe para creer en Él, pero luego te va a dar fe y más fe y más fe y más fe cada día para enfrentar la vida. ¿Hay alguien ahí? Levante su mano y diga, yo necesito de esa fe que todos los días se renueve en mi corazón. Pero hoy nos toca, y cayó de esta manera, es domingo, es Santa Cena, pero me toca este versículo que dice en el capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note usted lo que dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el verso 18, porque la ira de Dios se revela. Verso 17, porque en el Evangelio, note que en los tres textos, 16, 17 y 18, habla de el porqué del Evangelio. ¿Notó ese detalle? ¿Me deja continuar entonces? Hablar de la ira de Dios es un tema sensible para la iglesia de estos tiempos. Y aquí está la razón de ser que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque ¿de qué hay que salvarse? Dirá alguno. De la ira que viene sobre el hombre a causa del pecado. Nunca podremos apreciar el Evangelio y la gracia de Dios hasta no comprender que estábamos bajo ira. Éramos por naturaleza, dice el mismo libro de Romanos, éramos por naturaleza hijos de desobediencia y por lo tanto hijos de ira. Escuche lo que decía el ginebrino francés Juan Calvino. La predicación de la ira divina sirve como telón de fondo de terciopelo negro que hace que el diamante de la misericordia de Dios brille más que 10.000 soles. Es sobre la tela oscura de la ira divina que el esplendor de su gracia salvadora irradia más plenamente. Predicar la ira de Dios presenta más brillantemente su bondadosa misericordia hacia los pecadores. Alguno dirá, ¿no mejor predicar del amor de Dios? Es que ese mismo Dios que ama sería inconsecuente si por un lado ama y por el otro lado no odia. Sería una incompatibilidad también de su carácter, porque quien ama también tiene que odiar y quien odia también tiene que amar. Ahora, Pablo dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, note usted esta palabra, con injusticia la verdad. ¿A cuántos les da impotencia y enojo la injusticia? Que maten un inocente,
que roben, que secuestren, que no se atienda a los que menos tienen, los viejitos, las personas que no poseen recursos, aquellos que son desprotegidos de nuestra sociedad. ¿Cuántos le da enojo, impotencia? Levante su mano, por favor. No me parece que ninguno sea apático ante las cosas que suceden en la vida, en el mundo, en la cotidianeidad. Ahora, a medida que Pablo empieza a desenvolver los detalles del Evangelio de Dios, en el que su justicia es revelada, él va presentando una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre, la cual se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20 del mismo libro que estoy tratando. Él empieza con una afirmación inequívoca de la ira justa de Dios. Ahora es verdad que la idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana caída. Incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Gran parte del evangelismo contemporáneo habla solamente de la vida abundante en Cristo, del gozo, de las bendiciones de la salvación y de la paz que Dios trae a través de la fe en Cristo. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de una fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo del plan de salvación. Es un absurdo que muchas veces predicamos salvación y la gente dice, ¿pero salvación de qué? Y tenés que decirle del enojo de Dios contra la naturaleza humana que detiene con injusticia la verdad de Dios. La verdad que sigue siendo una secuencia lógica. Tras el juicio de Dios contra el pecado, aquellos que tienen parte en él también debe ser escuchada. Anoche tratamos el tema "No me avergüenzo del Evangelio", que decía Pablo. ¿Y por qué dijo Pablo "no me avergüenzo del Evangelio"? Porque ¿a quién se está destinada la carta? A los romanos. ¿Quiénes fueron los despiadados diseñadores de una muerte tan hostil? Los romanos. Los romanos fueron los que diseñaron el tema de martirio de la cruz. Entonces Pablo está diciendo con toda la lógica, no me avergüenzo de predicar el crucificado con el que ustedes diseñaron ese medio de tortura. Es como predicar hoy acerca de alguien, como en algunos estados y algunos países avalan la pena de muerte. Es como predicarle de aquel que recibió una inyección letal por un delito. Es como predicar de aquel que se sentó en una silla eléctrica, como algunos estados contemplan la pena de muerte. Hablar de Cristo al imperio que diseñó semejante hostilidad. Claro que podía llegar a producir vergüenza, pero Pablo dijo, no me avergüenzo de predicar la muerte bajo el diseño de ustedes, que fueron los precursores de esta muerte tan hostil. Sin embargo, nosotros queremos suavizar el Evangelio, queremos utilizar otros tópicos para ponerle un Valium y un sedante a tanta culpa en nuestra conciencia. ¿Hay alguien ahí? Para Pablo el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para acudir a Cristo. La primera presión que aplicaba sobre los hombres malos. Él estaba determinado que ellos entendieran la realidad de ella. Esa forma de abordar el asunto tiene sentido, tanto lógico como teológico. Una persona no puede apreciar en profundidad la maravilla de la gracia hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que no vea la fiereza del enfado de Dios sobre las conductas abominables de los hombres. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas del pecado, que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados.
Sería un absurdo no creer en la ira de Dios y participar de los símbolos como el pan y el vino. ¿Para qué participamos? ¿Para qué murió justamente Cristo? Para que sobre nosotros no cayera el peso del enfado de Dios por nosotros los hombres. Ahora, hay una palabra que define ira, y es una palabra griega, orge es la palabra griega, y se refiere, escuche bien, a una indignación invariable y establecida. La palabra enojo es thumos en griego, y no es un tipo de enojo momentáneo, emocional y a veces descontrolado, a lo cual los seres humanos sabemos caer y que somos propensos. Dentro de los atributos de Dios están equilibrados los sentimientos de enojo, de ira, porque es una perfección divina. Él aborrece con perfección en la misma medida que también ama con perfección. Echando una mirada a los himnos del siglo pasado, que cantaban las iglesias bautistas, presbiterianas, luteranas, uno podía ver cómo aún en las canciones que se cantaban dentro de las congregaciones estaba plasmado el concepto de la ira de Dios. Y eso hacía que uno supiera que su vida fuera del cauce de Dios, fuera del eje de la palabra de Dios, nos conduce al pecado y a su vez el pecado nos conduce a condenación. Pues ¿no sería entonces Dios justo si favoreciera a unos y no retribuyera a otros? Las Escrituras, escuche bien, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hacen una constante énfasis a la ira justa de Dios en contra de quienes lo menosprecian. La Biblia dice que hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Salmo 2, 5 y 12. Asaf escribió: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Salmo 76, 6. Otro salmista le recordó a Israel infiel lo que Dios había hecho con los egipcios desafiantes. Dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a una vida de mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Salmo 78. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, Moisés se lamentó, porque tu furor, dijo, somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Salmo 90, 7 al 9. La Biblia habla de la ira de Dios. ¿Por qué habríamos de callarla cuando somos nosotros mismos los que la provocamos? Los profetas hablaron también mucho de la ira. Isaías declaró: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. Isaías 9:19. Jeremías proclamó también: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo. Jeremías 7:20. Por medio de Ezequiel también Dios advirtió a su pueblo que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. De manera bien conocida por todos, Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas, como en los días de Noé, donde destruyó a toda la humanidad excepto 8 personas que escaparon. Ni que hablar del tiempo de Abraham, cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y a su familia por la inmoralidad enfermiza que predominaba en la sociedad entonces. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ejecutó sus más furiosos juicios
sobre Faraón, también sobre Sennacherib, segunda de Romanos 19 y 18, segunda de Reyes, 18 y 19, sobre Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, e incluso llegó a derramar su ira contra algunos de su propio pueblo. El rey Nabab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice el libro, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pecar Israel. Encendió su ira contra Aarón y María, hermanos de Moisés, por poner en duda las revelaciones que Moisés recibía de su parte. Números capítulo 12. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. Escuche esto, el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y de la gracia de Dios, también habla en un tono enérgico de su enojo y de su ira. Las reconfortantes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Pero ¿sabe qué? Ese versículo que habla del amor de Dios, le sigue otro versículo, el 36, donde dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, predicamos San Juan 3:16 porque es bonito, pero omitimos el de abajo, que el que se rehúsa a creer en Jesús, ya la ira de él está flotando como una nube negra sobre su cabeza. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, se presentan ante los apóstoles y le dicen: hemos vendido una propiedad y aquí está el precio de tal transacción. Entonces Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has convenido con tu esposa en tentar al Espíritu de Dios? Decí la verdad, decí que sustraíste del precio de la heredad y que pones el resto, si es tuya. Énfasis mío, narración propia. Ahora por esto, ahí atrás hay unos jóvenes que te van a llevar a enterrar y cae muerto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Dice el apóstol en 1 Corintios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6 también. Él advirtió a los colosenses que debido a fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él aseguró que a los creyentes perseguidos de Tesalónica, que Dios le traería alivio en el día que, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Es necesario, hermanos queridos, reconocer e identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar la cura. Y de la misma forma y por la misma razón, las Escrituras te publican primero la mala noticia para que luego venga la buena. Claro que Jesucristo es portador de buenas nuevas. Claro que Jesucristo nos abrió un vislumbre de gloria en medio de tanta oscuridad. Pero el juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes de la gracia de su perdón por los pecados para que sea ofrecida. Una persona no tiene razón alguna para buscar salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. No tiene razón para desear una vida espiritual si no se ha dado cuenta de que está muerto espiritualmente. Qué insensatos somos cuando vemos a un criminal, a un violador, a un secuestrador, a un femicida o lo que fuere. Qué impotencia nos da cuando el juez dicta un fallo que no es tan conveniente de acuerdo a nuestras expectativas y decíamos deberían darle perpetua. ¿Cuántos han dicho en alguna oportunidad esto?
¿Por qué son tan tolerantes, tan transigentes? Y nos enojamos con la justicia terrenal. Y no nos pasa nada cuando pensamos en función de lo que Dios, como juez justo, podría llegar a dictaminar aún sobre nuestras propias vidas. El puritano teólogo Matthew Henry dijo lo siguiente: podemos destruirnos a nosotros mismos, pero no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Martín Lutero dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, mas miré a Jesús y vi imposible perderme. Hay un antiguo himno que fue escrito por el conde de Zinzendorf, un alemán pietista, el padre de los moravos, y decía de esta manera: Jesús, tu sangre y justicia son mi hermosura y mis gloriosas vestiduras. En medio de mundos incandescentes envuelto en ellas, con gozo el rostro levantaré. Valiente estaré en pie en tu gran día, pues ¿quién saldrá a la carga mía? Absuelto de todo por ellas he sido, del pecado y el temor, de la culpa y la vergüenza mía. El capítulo 8 de Romanos, en un contexto inmediato de lo que estoy hablando, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que está en Cristo Jesús en esta mañana? Bueno, entonces tiene que saber que la ira de Dios es un atributo y a usted eso le tiene que dar paz, sosiego, confianza en que Dios es un Dios justo. Todo su pecado fue a parar sobre la vida de Jesús. Ayer en la clase de Teología de Jesucristo que tengo en Capacitación Destino, de lo cual un 70% son adolescentes y ya están comiendo platos fuertes, yo les explicaba que en el único momento en que la Trinidad rompe su vínculo y su unidad, es en la cruz del Calvario. En el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se apersonan los tres. El Hijo descendiendo al agua, el Padre tronando desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu descendiendo sobre él como paloma. A lo largo de todo el ministerio terrenal de Jesús, 3 años y medio, ese vínculo no se rompe bajo ningún aspecto. Pero ni bien Jesús sale del huerto del Getsemaní, comienza sus 7 derramamientos de sangre y en el momento donde está en plena agonía en la cruz del Calvario, Él emite esas palabras aterradoras: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no hay mayor tormento que estar separado de Dios. Alguien ha prefigurado el fuego del infierno con brasas candentes, con agonía, con dolor. Pero ¿sabe cuál es el peor infierno? La separación de Dios, la ausencia de la vida. Jesús está ahora clavado en la cruz y emite: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no es compatible con el pecado. El Espíritu Santo tampoco. Así que abandonan por primera vez a su Hijo, porque Jesús está cargando la maldición suya y la mía. Al cielo no puede ir porque el pecado no puede cohabitar con Dios. Pero cuando desciende a los infiernos producto de ese pecado, los 3 días que estuvo en el infierno. Pastor, no diga eso, me dijo una hermana hace poco. Sí, estuvo en el infierno. Si tu pecado y el mío lo hizo descender al infierno. Pero Jesús desciende al infierno y el infierno no lo puede tolerar porque se está cumpliendo un salmo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué no lo recibe el infierno? Porque si bien llevó nuestro pecado, la naturaleza y la sangre de Cristo, ¿cómo era? Pura,
santa, sin un ADN y sin un código genético contaminado. Así que el infierno lo tiene que expulsar. Y ahí resucita con un cuerpo glorificado para decirle ahora: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay mejor forma de graficar lo que está diciendo Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? De la ira de Dios. Pero usted tiene que tener en claro que el mismo apóstol en Efesios capítulo 1, por favor acompáñeme, me voy a salir por un momento del libro de Romanos, pero hablando en el mismo contexto de salvación. Pablo va a hablar de que la salvación es un regalo en toda su totalidad. Y todo lo que se puede decir de la doctrina de la elección está escrito en la palabra de Dios con una pluma de hierro, y no hay forma de deshacerse de ella. Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su... ¿Sabe qué? En el original, cuando Pablo escribe este himno de alabanza a Dios, no hay comas y no hay puntos. ¿Vio cuando usted empieza a hablar y a hacer una catarsis y a hacer un descargo? ¿A cuánto les pasó? Y entran a hablar. Eso está haciendo Pablo. No hay comas y no hay puntos en el original griego cuando él escribe esto. Está haciendo un desahogo, está haciendo una catarsis. Es la doctrina más humillante porque Él hizo todo. Y nosotros, nada. Jonathan Edwards dijo: en nada he contribuido a la salvación, excepto mi pecado que la hizo necesaria. ¿Qué pusiste para la salvación? Tu pecado. Qué gran cosa, ¿eh? Gracias por el aporte. Ahora quiero que vea esto. En el versículo 3 dice: nos bendijo. Diga conmigo, nos. Verso 4. Según nos escogió. Verso 5. Habiendo nos predestinado. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo acepto. Nos dio, nos hizo acepto, todo beneficio. ¿Me sigue? Vamos rápido, seguro. En el verso 5, 9 y 11 habla que la salvación únicamente se acredita a su voluntad. En el verso 6 y 7 dice que la salvación se acredita a su gracia. En el verso 7 también
dice que la salvación se acredita a su sangre. En el verso 4 dice que la salvación se acredita a su amor. En el verso 9 dice que la salvación se acredita a su beneplácito. En el verso 11 dice que la salvación se acredita a su propósito. ¿Me estás siguiendo? Verso 12 y 14 dice que la salvación se acredita a la alabanza de su gloria. Hacemos la suma: su voluntad, su gracia, su sangre, su amor, su beneplácito, su propósito y su gloria. Él puso todo. ¿Vos qué pusiste? Verso 4, siga conmigo, dice, en Él. ¿Está en pantalla esto? Qué pecado terrible. Verso 4, en Él. Verso 5, mediante Jesucristo. Verso 6, en el amado, refiriéndose a Cristo. Verso 7, en Él, refiriéndose a Cristo. Verso 9, dice que lo planeó Él, refiriéndose a Cristo. Verso 10 y 11, en Él, refiriéndose a Cristo. Verso 12, en Cristo. Verso 13, en Él 2 veces, refiriéndose a Cristo. ¿Quién fue el que ejecutó toda la obra de la salvación? En 14 versículos te habla de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces Cristo. En 14 versículos. Más de un 80% en su totalidad del texto. En 14 versículos te habla de su voluntad, de su gracia, de su sangre, de su amor, de su beneplácito, o sea, de su antojo, su propósito y su gloria. Solamente en 4 versículos nos adjudica a nosotros los beneficios, nos dio, nos otorgó, nos colocó, nos benefició. ¿Qué podemos hacer? Pero nada de esto se puede apreciar. Este hermoso cuadro, este hermoso tapiz que pintó el Hijo de Dios con su propia sangre, no se puede apreciar sin antes entender el por qué hoy estamos en Cristo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera muerto el Hijo de Dios por nosotros? Yo no sabía que era pecador hasta que Jesús me mostró mi pecado. Yo no sabía que Dios me podía perdonar hasta que Dios quitó el velo de mis ojos y entendí que murió en la cruz por mí. Yo no entendía que estaba en deuda con el cielo hasta que entendí que alguien vino y canceló esa deuda impaga. Cuando prediques a Cristo la próxima vez, o cuando le hables a alguien del amor de Dios, no entres en un sentimentalismo barato. No quieras ser más bueno que Dios. Romanos capítulo 3, ya vamos a llegar a ese texto. Dice, no hay justo ni aún uno. Puede ser la persona más moral, puede ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor vecino, el mejor ciudadano, puede tener las condecoraciones que quiera, pero hay algo que lo condena: haber nacido fuera de Dios, pecador. Cuando hables del amor de Dios, habla del enojo de Dios hacia el pecador. Porque cuando vos no mencionás que Dios está enojado, la gente no le interesa saber del perdón de Dios. ¿Hay alguien ahí? Hemos tratado de nosotros predicar un evangelio suave, inofensivo. Pero un evangelio suave e inofensivo es un evangelio inoperante y que no transforma a nadie. El mismo Pablo que habló del amor de Dios,
Él supo lo que es ser arrojado del caballo con una luz que lo encegueció y que le dijo en el piso: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Él escarmentó. 3 días estuvo ciego, sin ver la luz del día. Por eso se provocó una transformación en el corazón del apóstol Pablo. Porque él supo, al menos por unos segundos, lo que es el enojo de Dios contra una persona que se rebela contra él. Pero cuando mirás las bendiciones espirituales en Cristo, en Efesios capítulo 1, ves la otra cara de la moneda. Y pasás del juicio, del veredicto, del banquillo de los acusados, a foja cero, a la absolución y a que la causa tuya y mía prescribieron en la cruz del Calvario.